Buenas tardes, les saluda Iris Lam del Centro Cultural de España en Costa Rica. La mesa de la que estaremos compartiendo esta tarde es Nuevas Músicas y Diversidad, a cargo del moderador Rafa G. Escalona. Rafa es licenciado en Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana desde el 2013, director de Magazine AMPM, revista de música cubana, y además miembro de 4C Producciones, colectivo de creación enfocado en generar, producir y desarrollar proyectos culturales. Textos suyos aparecen regularmente en medios nacionales y extranjeros, así que tenemos el gran honor de tenerlo hoy moderando la mesa de música y diversidad. En este momentito, Rafa está teniendo un problema de conexión, con lo tanto ya casi se conecta para presentarlos. Bueno, mientras le damos un segundito a Rafa para que pueda resolver sus problemas técnicos, les presento a los demás invitados de la mesa. Tenemos también a Rodrigo Cuevas. Hola, Rodrigo, Hola, ¿qué desde tal? España. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, muy bien. Muy bien. Rodrigo es el artista más inclasificable del momento. Así que recientemente presentó su nuevo espectáculo Trópico de Covadonga y es un artista muy reconocido, nacido en 1985. Se dice que su estrella brilla populista entre los arrabales de la contracultura. Así que les presento un poquito. Es cantante, compositor, acordeonista y percusionista. Le gusta rondar a la canción tradicional con el cabaret y el cuplé. Disfruta haciendo conversar a la música electrónica con el humor, la sensualidad, la crítica social, convirtiendo así sus espectáculos en una experiencia cultural y sensorial con denominación de origen. Punta de lanza, electrocuplé, sex symbol de la copla y artista total. Así que hoy tienen semejante estrella con nosotros en la mesa. Además, en la mesa también tenemos desde Argentina al DJ Lara. DJ Lara, ¿estás por aquí? Hola, Hola, ¿cómo te va? ¿cómo estás? Hola, un honor estar con ustedes. Jara, con J, Fabián Jara. Jara, DJ Jara, Jara. con J, Fabián Jara. Bueno, para que conozcan también un poquito más del DJ Jara, se llama Fabián, Fabián Jara, y es musicalizador del ambiente LGTB desde los 90s. Es DJ de la Estoy de Marcha vuelta. del Orgullo desde el 2004 y actualmente es DJ en la fiesta Jolie. De DJ Jara también es gestor cultural y periodista radial en la FM La Tribu con su programa Temporada de Koalas, en donde difunde la escena indie pop. Me comunican que ya está con nosotros aquí Rafa, para que Sí, Rafa pueda presentar a quien me hizo falta presentar, que sería Gaby y Ronald. ok. Bueno, les cuento que Gaby Vaca, perdonen los problemas en la transmisión, La Habana tiene esas trampas. Les cuento que Gaby Vaca es de Nicaragua y también es conocida como La Vaca Loca. Es una campesina cantora, así se me presentó. Es una productora independiente, activista y ecologista y defensora de los derechos humanos. Y además Rodrigo Cuevas de España es un músico transgresor que está repasando la música tradicional de su Asturias natal con un espíritu muy renovador. La primera pregunta que tengo para ustedes es ¿cómo creen que influyen o se articulan sus respectivos trabajos como músicos y trabajadores de la música con el activismo en defensa de la diversidad sexual? Y quisiera que aprovecharan esta pregunta para que comentaran un poco sobre el trabajo que hacen ustedes. Gaby. ¿Empiezo yo? Sí. ¿Sí? Bueno, pues yo lo que vengo haciendo es coger la música tradicional. ¿No se me oye? ¿No? Sí, yo te escucho. ¿Sí? A ver, le doy aquí un poco más de voz ahora. ¿Mejor? Perfecto, mucho ¿Sí? mejor. Vale. Eh, lo que yo hago es, bueno, utilizo la música tradicional como
asturiana, sobre todo. Yo soy de Asturias, del norte de España, y cojo la música tradicional de aquí de Asturias, sobre todo, pero bueno, también un poco de la música gallega, la música... Yo creo que, bueno, que el folclore no tiene las mismas fronteras que la política, entonces tampoco me cierro concretamente a lo asturiano. Y bueno, a través del cabaret en unos momentos, otras veces más del cuplé, que es como bueno, un género de cabaret de aquí de España, muy de la misma época que el cabaret alemán, pero que se dio más aquí en España. Y a través de la electrónica y de, bueno, un poco la subversión desde un punto de vista muy naif, no soy, o sea, es una subversión muy ligera, el personaje que suelo tener en el escenario es muy inocente. Pues intento también provocar, me denomino agitador folclórico porque utilizo el folclore como para agitar, intentar tocar temas que para mí son importantes de conciencia con el mundo rural, que aquí en España el mundo rural pues sufre un problema de despoblamiento tremendo y de abandono con todos los problemas ecológicos y sociales que eso conlleva. Y bueno, atravesado todo eso también pues con pues un poco de activismo LGTBI, pero todo muy mezclado, ¿no? Sobre todo con lo que más llevo por bandera quizás sea el mundo rural y lo tradicional. Sí, gracias. Aprovecho para presentar a Ronald Bustamante, que creo que se había quedado por presentar desde Costa Rica. Ronald es un músico y productor que trabaja desde la escena de la electrónica y tiene una pequeña net label. Bueno, Ronald, si quieres ya de paso comenta. Hola, pues sí, como dices, tengo un net label de música experimental electrónica en el que trato de hacer compilaciones, trato de sacar mi música y hacer compilaciones con otros y otras artistas de manera inclusiva, ¿verdad? Y tratar de organizar conciertos y en el futuro la idea es también organizar talleres para que las personas que tienen menos oportunidad de aprender a hacer música lo hagan y tengan un espacio seguro para poder desarrollar sus obras. Además, he trabajado en otros proyectos culturales, aunque mi verdadera profesión es ser matemático, eso es lo que me dedico, ¿verdad? Sí. Sí, Gaby, ¿podrías presentarte? Hola a todos, antes que nada a todos. Es un honor para mí poder compartir este espacio con ustedes y pues aquí desde el calor de Managua compartir experiencias para poder enriquecer nuestra labor como forjadores artísticos de tantas cosas, de tantos colores, de tantas maneras de hacerlo. Yo soy cantautora, pero estudié en realidad comunicación. Esa fue la carrera que estudié. Entonces, luego trabajé de publicista y con todo este bagaje de conocimiento decidí emprender la aventura de la vaca loca, que es mi personaje con el que emprendo varias maneras de hacer cultura, además de la música. Como bien saben, el hecho de igual que vos, Rodrigo, mi entorno es muy campechano, nuestra cultura centroamericana es muy fuerte y eso también hace una conexión muy íntima con mi trabajo y por ello la defensa de varios caminos de trabajo, además de la diversidad, la ecología, la justicia social, para resumir. Entonces eso es lo que básicamente desde que estoy en el escenario es lo que quiero transmitir. Soy la antítesis, digamos, de lo que el mundo comercial espera de una mujer en un escenario. Y juego con eso, también juego con el humor para poder conectar con públicos muy variados.
mucho gusto, de Jara y Ronald. Qué lindo tenerlos a todos, y Rafa también. Muchas gracias. Fabián, si quieres presentar un poquito lo que haces y cómo te insertas dentro de la música. Fabián, ¿me escuchas? Perdón, no se había escuchado, no se había No, escuchado. no pasa nada. Ante todo, bueno, buenas tardes. Ese es mi perro, perdón. No hay manera de mutear perros. Y esperó hasta que hablara para ladrar. Para mí es un honor estar en este panel, básicamente porque soy un melómano. Terminé siendo disc-jockey, musicalizador, ya que provengo del mundo de la radio y particularmente de la música en castellano, con lo cual tengo el gusto de conocer a todos los participantes desde antes de este panel, a Rafa por la revista y a ustedes por su música, en particular porque mi especialidad es la música en español y de España en general, y soy muy fan de los diferentes idiomas que se hablan en España, ya sea justamente el asturiano, al norte del norte, eh, el mallorquín, el galego, y entonces me metí en la música musicalizando radios y especializándome en la música, homenajeando a Alaska. Yo nací en Uruguay solamente teníamos fotos de Alaska, nací en la República Oriental de Uruguay. Montevideo es otra cosa que nos une con Rodrigo y con Gaby. Montevideo, a pesar de ser la capital de Uruguay, es un lugar muy chico, con pocas posibilidades, sobre todo en los 80s, de tener acceso a la data de la música, y cuando uno viene a Buenos Aires es como que llega a otro planeta, y ahí pude escuchar la música de Alaska y coincidía con lo que yo me gustaba de ella por fotos nada más, nunca la había visto ni hablar ni escuchado, y a partir de Alaska empecé a musicalizar eventos y fiestas, y surgió la introducción en el mundo LGTB, y tratando siempre de poner canciones que, además de hacernos divertir, nos hicieran cantar letras que tuvieran reivindicaciones, que es algo que parece que uno no hace cuando musicaliza, pero es que hay que también pasar música para los pies y para la cabeza. Eso es un poco mi presentación. Hombre de radio, musicalizador y fan de ustedes. Sí, tomando esto último que decías, Fabián, ¿qué papel creen ustedes que juega la música en esa formulación de un imaginario que rompa, digamos, el tradicional entorno heteronormativo en el cual hemos criado, al menos en las sociedades occidentales, en los últimos 500 años, por decir un número? Bien, para mí el papel de uno como difusor o estando pasando las canciones o en los programas de radio es importante porque tenemos que partir cada día. Para mí es como empezar de vuelta en cada nuevo set, en cada nueva pista, más allá de los que uno tenga recurrencia o en las radios, como es un pequeño empezar de cero, ¿no? Y bueno, y nosotros tratamos de que se rompa, a veces hasta sin pensarlo, la norma, porque cada cosa diferente que uno va poniendo, una voz nueva. Siempre recuerdo que el evento que hice, cuando puse la primera canción en castellano, estamos hablando del año 2000, cuando el evento se hizo 2002, más o menos 2002, cuando puse la primera canción de Alaska, la pista entera se dio vuelta para mirar mi cabina porque estaban asombrados que sonara en castellano y que tuviera una letra, y fue para mí un momento muy importante, y creo que ese momento para mí, de aquella vez cuando puse un evento todo en castellano, para mí pasa cada noche, y que me parece que es una tarea que uno tiene que tener, reivindicativa tanto de la música que uno pone y de lo que trata de que se conozca. Para quebrar, ¿no? ¿Y Gaby? El papel
de la música y de la cultura en general me parece que es fundamental, es absolutamente necesario y aportador. Yo recuerdo y estaba leyendo en una de las redes sociales que alguien trataba de hacer remembranzas de las primeras marchas del orgullo en Managua, en Nicaragua, y se remontaban recientemente, como el 2014 o 16, entre esas fechas estaban haciendo. En esa época yo creo que tal vez éramos unos pocos, éramos un puñado, ¿no? Que se atrevía a ponerse en la calle y este rollo. Yo fui la primera cantautora lesbiana que estuve participando activamente. Y bueno, hasta el 2018, que tuvimos un revés muy fuerte en este país, la calle no daba abasto para el Día del Orgullo. Entonces se ve como ese peso cultural, como ese aporte enorme del sector o de nuestros intentos de tener visibilidad, salir a la calle y todo esto, pues tiene eso, una cosecha muy importante. Cuando nosotros hacemos arte que rompe los patrones heteronormativos, que rompe la imagen, por ejemplo, de la familia, porque la familia es universal, hay muchas maneras, hay muchas familias. Entonces, cuando nosotros también trabajamos en pro de lo que socialmente se asume como masculino o femenino, cuando rompemos esos límites, también estamos aportando, abonando en un campo que en realidad nos abraza a todos y a todas como especie. Entonces sí creo que la cultura aporta enormemente y que de hecho estoy segura que el trabajo de todos aquí está inspirado justamente en hacer eso, ¿no? En aportar a crear un arte innovador, un arte inclusivo. Ronald. Sí, yo creo que una de las cosas importantes de la música es que permite la visibilidad y la identificación de otras posibilidades fuera de la norma, ¿verdad? Y a partir de esto y de las actividades culturales generadas por la música, se pueden formar pequeñas escenas o comunidades en las cuales la gente puede compartir e intercambiar sus formas distintas de ver la vida, ¿verdad? Y por lo tanto no sentirse, porque muchas veces pasa eso, que la gente que no se adapta a lo normal se puede sentir aislada o sola, pero con la música se crean vínculos emocionales que pueden, que son súper útiles, que ayudan mucho a la comprensión y a la afirmación de esas identidades distintas. Gracias, Rodrigo. Bueno, yo, como decía Jara, y como estaba diciendo ahora un poco Ronald también, yo creo que el mundo del arte sirve para crear referentes muy rápidos y muy directos, ¿no? Sobre todo con el público más joven. Yo siempre pienso cuando yo era chaval, cuando yo tenía 16, 17 años, que estaba descubriendo mi sexualidad, que era, que me gustaba, que me atraía, no existe, vamos, yo me considero súper joven, vamos, nací en el 85, que parece mentira, que yo no tenía referentes, no existían los referentes. Para mí, ser homosexual, ya no quiero imaginar una persona trans lo que podía sentir de lo perdido que estás, ¿no? De decir, ¿cómo me va a tocar a mí si esto es una cosa rarísima que le pasa a uno o dos en el mundo? Una vez, vete tú a saber, ¿no? Yo sentía que era rarísimo que te pudiera pasar algo así, ¿no? Ser homosexual para mí era como algo que te pasaba, pero que era raro y que,
porque no conocía a nadie, no existen referentes. Para mí, mis primeros referentes pues fueron en las películas de Almodóvar, ¿no? Que empecé a descubrirlas en esa edad, con 16, 17, 18, pero hasta entonces no tenía ningún referente. Yo creo que en el mundo del arte y del espectáculo y de la televisión podemos trabajar muy fácilmente, aparte, esto como la capa más superficial y más rápida de ver, ¿no? Luego hay muchas más capas en las que podemos trabajar con el arte, evidentemente, pero creo que hay una capa muy fácil, muy rápida y muy eficiente, que es la de crear referentes para la gente, y es importantísima. ¿Existe algún conflicto para ustedes entre su faceta de artistas y su faceta de activistas? ¿Existe alguna frontera? ¿Se coartan el uno al otro? ¿Qué estrategias utilizan para deslindar, si es que les interesa deslindar una cosa de la otra? En mi caso, me pasa lo siguiente, que es que trato siempre me pasa que uno es contratado para eventos, como decimos acá, paquis, ¿no? Para un público de base heterosexual, y por lo general hay que como que plantar como una bandera con determinadas canciones, con determinados, por ahí queda muy ampuloso decir himnos, pero sacar la camiseta en ese momento y poner 3, 4 canciones, gestos, incluso en la indumentaria. Lo mismo me pasa que también cuando estaba en Montevideo, me tocó nacer en un barrio con mucha población afro, con gran arraigo del carnaval y el candombe. Entonces la sociedad era muy mixta, y cuando me vine para Buenos Aires, ya con 17 años, y empezar a pasar música, era complicado para mí que la gente tuviera muchas más, por suerte se está perdiendo con el tiempo, limitaciones, que los colores de piel y las sexualidades. En el mundo afro y en el carnaval uruguayo es muy tradicional el participante LGTB, y uno la verdad que no planteaba ningún tipo de situación. Entonces poniendo ciertas canciones, por lo general hay que hacerlo y remarlo, por lo general, sobre todo en terreno visitante. Es verdad que con el tiempo ciertas barreras en lugares como Buenos Aires se están como rompiendo, y uno ya no necesita a veces hacerlo por ahí de manera un poco más, se puede hacer más paulatinamente, pero la verdad que a veces es complicado, y al principio, a pesar que las situaciones económicas, uno no podía no rechazar trabajos donde te decían, che, pero no pases música tan de putos como siempre, moderate. En esa época decía, bueno, voy a tratar. Ahora por suerte ya uno puede decir, mira, la verdad que no hay ningún motivo ni para no pasar de ningún otro tipo de música que lo hagas. Desde mi humilde posición de musicalizador y DJ, que todavía puedo hacer ese tipo de cosas. Y bueno, trato de que siempre, sobre todo trabajando en donde trabajo, que es una fiesta que empezó en un foro de chicas lesbianas y bisexuales, el hecho de ser varón en un público que al principio era mayoritariamente mujeres, había cierta reticencia, y mis propias jefas y amigas me pusieron, tuvimos que también dentro de la propia colectividad abrir algunas que otras fronteras, que por suerte están muy abiertas, y estamos remándola cada vez mejor. Gracias, Gaby. Qué interesante, porque me hace recordar un montón de anécdotas lo que acabas de decir. Porque, por ejemplo, cuando pasamos, sobre todo cuando estamos somos sujetes que estamos en el escenario, este asunto con la ropa, ¿verdad? Este asunto con qué te vas a poner o qué vas a cantar, ¿verdad? ¿Qué límites se pueden también poner a eso? Y lo que decís vos, DJ Jara, que
te sale un trabajo y entonces, por ejemplo, a mí me tocó estar o presentarme alguna vez en una televisora con la que no comparto su perfil, porque además sé que tienen tendencia al acoso, esto o lo otro, ¿verdad? Y decidir de que sí, ok, me quieren entrevistar, muy bien, voy a llegar a cantar y voy a cantar lo que soy yo y voy a hacer lo que soy yo y me voy a presentar como soy yo. Entonces, a veces se dan esos o lo que el público espera en un escenario una diva delgada, pelo lacio, maquillaje, y pues no, la que entró en el escenario es la vaca loca. Entonces, ahí es donde toca hacer conexión, se lo digo además como ex publicista, sabiendo que también me he preocupado a lo largo de toda mi carrera de ir filtrando qué es lo que va a salir detrás cuando yo estoy cantando, ¿verdad? Porque incluso así a nivel Vox Populi he visto en las redes que están muy calientes para los días de la diversidad, que hay gente, por ejemplo, que dice yo soy un hombre homosexual, pero como no me he visto como yo me he visto normal y no me he visto como mariquita, y entonces yo siempre me quedo pensando qué es lo normal, qué es lo que nos han obligado a creer que es normal, cuál es el modelito, y eso puede ser uno de esos puntos. Y en la búsqueda, cuando sos un productor independiente, una productora independiente, como es nuestro caso, donde buscas los patrocinios, en qué espacios te vas a... yo dentro de la música me presento a veces en bares donde para nada tal vez se plantea tener presentar cosas que tengan que ver con feminismo, con equidad, y pues logro romper esa barrera con el humor, pero también es ese jaloneo, ¿no? ¿Cómo puedo seguir subsistiendo? Y bueno, a nivel personal, por ejemplo, están las miles de consecuencias de ser consecuente. Yo me presento como la vaca loca y digo, pues con mucha vergüenza que todavía como carne, no debería, y pues en ese proceso estoy. Porque es importante que conectemos lo que decimos con lo que promovemos, y en ese proceso humano también nos encontramos. Por ejemplo, para finalizar con esto, por casualidades yo me tropecé con el rap y el hip hop, y resulta que este es un género que tiene muchas cosas valiosas, pero también otras cosas que no muy, que son el asunto de la guerra, del acabar con tu contrincante, y que la batalla y que el rollo de agarrarse de la parte de en medio y dejar muy mal al que estés al lado, pues no es precisamente lo que a mí me interesa de ese género, sino la inmediatez de producción que está entre la gente joven, como dice Rodrigo, que puede seguir, aunque yo nací en el 69, Rodrigo, pues me entiendes, también me siento joven. Y me parece que esa es la manera de renovarte, de poder ir buscando caminos para seguir llegando a los lugares adecuados y buscarla cómo ser consecuente. Así. Sí, Ronald. Sí, yo creo que en mi caso esas dos facetas se retroalimentan y han ido generando algo con el tiempo que es más claro, ¿no? Porque a través de la música y de tocar en conciertos, de participar en compilaciones, etcétera, he conocido más a profundidad personas de las comunidades diversas, ¿no? Y a través de eso he conocido las condiciones en las que se desarrolla su vida y su carrera, y me he podido dar cuenta, por ejemplo, de la exclusión sistemática de la cual son víctimas. Entonces, por ejemplo, eso me ha llevado a pensar que cuando organizo un concierto, cuando planeo una compilación, tengo que ser
inclusivo de esas comunidades es algo que no pensaba hace 15 años, ¿verdad? Y entonces eso ha ido moldeando un poco la forma de actuar y de realizar mi trabajo como gestor cultural. Y además, de a su vez, he ido enriqueciendo mi obra artística y viceversa, creo yo, como a partir de eso, enriquecer las actividades culturales que realizamos juntos en el país. Y entonces, creo que, claro, desde la música electrónica experimental tal vez es más fácil porque usualmente la mentalidad es más abierta, ¿no? Y sé que en otros ámbitos puede ser más complicado, ¿no? Pero desde mi punto de vista, sí, las dos cosas han ido creciendo juntas, ¿no? Y eh, de forma de retroalimentación entre ellas. Bueno, yo como Gaby, también intento a través del humor, bueno, tocando en muchos sitios, ahora quizás estoy en un punto en el que toco más en lugares quizás que yo escojo o que por lo menos la gente viene a verme a mí, sabe lo que viene a ver más o menos, excepto alguno que puede estar más despistado, pero durante mucho tiempo tuve que tocar en sitios en los que la gente no sabía ni que siquiera que yo iba a tocar, ¿no? En bares y tal. Entonces también tengo un montón de anécdotas de este tipo de situaciones en las que yo creo que también, o sea, que a nivel de subversión tenían mucho más valor, porque, no sé, yo me presento con estas pintas, por ejemplo, bueno, esto es una caricatura que me hicieron, pero yo iba así, que esto es como el traje, el sombrero tradicional, ¿no? Y ahora ya no voy así, pero esto en una época fui mucho así, con un liguero, unas medias, calzoncillos y una falda como asturiana, pero abierta por adelante y tal. Y entonces de repente, pues apareces así en un sitio, yo qué sé, me acuerdo una vez que estuve tocando en Entrevías, que es un pueblo perdido de Asturias, que me habían llamado para tocar en un bar en el que nadie estaba esperando encontrarme a mí. y, y entonces, bueno, en esos momentos en los que el ambiente es tan hostil, en principio, ¿no? Porque tú te imaginas, tú también prejuzgas. Hay un prejuicio desde los dos lados, ¿no? Hay un prejuicio hacia tu vestimenta y desde tu lado también hay un prejuicio a, meca, ¿dónde estoy? ¿En qué sitio estoy metido? Que voy a salir de aquí corriendo, ¿no? Y al final creo que yo aprendí mucho a venirme arriba con esto, gracias al humor, mucho, utilizando también los clichés, dándole vuelta a los clichés que durante mucho tiempo nos perjudicaron o nos siguen perjudicando, utilizarlos a nuestro favor y no como utilizamos la palabra maricón, que para mí maricón ahora es una palabra que me define incluso y que me empodera. Y pues hacer lo mismo con todos los clichés para al final romper de alguna forma toda esa densidad que pueda haber en el aire en esas situaciones y salir con menos prejuicios bueno, del espectáculo, ¿no? De esa situación en la que estábamos todos, de prejuicio. Y me pareció muy enriquecedor todos aquellos momentos, ¿no? Y a partir justamente de ese día, de este concierto que os estoy contando, yo dije, buah, ahora cada vez quiero que sea más así, ¿no? Cuanto más difícil, más reto, más arriba me venía, más me restregaba yo por el suelo, más trash me volvía y más se acababan riendo y más acababa entrando todo dentro de una energía, bueno, más transversal, que creo que está muy bien hacer esto a través del arte. Me parece muy interesante. Gracias. Están llegando algunas preguntas que le daremos respuesta al final si nos queda tiempo después de las preguntas que habíamos puesto al principio. Pueden irlas mandando a través del sistema de preguntas y respuestas. Venimos de sociedades muy conservadoras, al menos
las mesas que estamos aquí. Y las redes en los últimos tiempos han permitido viralizar determinadas discusiones, han permitido establecer determinados nexos y conexiones como esta que están sucediendo hoy. En el caso de ustedes, ¿cuál ha sido su relación particular con las redes, con sus lados más luminosos y sus lados más oscuros? Bien, en mi caso, bueno, tengo que decir que soy el más grande, entonces soy del 66, Gaby. Entonces, eh, fui viendo cómo empezaba todo esto, al principio como novedad, y hubo una red social acá en el Río de la Plata en particular, que fue el Fotolog, que con el Fotolog se empezaron a visibilizar muchas identidades que antes no se veían, como por ejemplo fotos de una persona, de gordos, de gordes, y sufrir los primeros bullying por el tamaño, por el cuerpo, por la identidad, y al mismo tiempo adueñarse de esa primera red, que fue la que nos visibilizó, y que toda la gente, el comienzo de las cámaras, primero las cámaras digitales, luego los teléfonos, hizo que en poco tiempo gente que literalmente éramos invisibles para los espectáculos sobre todo, ¿no? Nosotros estábamos por la calle, pero éramos personas que éramos incapaces por ahí de tener una visibilización compitiendo con los medios tradicionales. Luego con la llegada de los otros soportes y plataformas como Facebook y luego todo lo que vino después, se pudo realmente visibilizar desde las redes identidades que estaban como, no, faltaba como, era de las ropas del emperador, ¿no? Nosotros estábamos al revés, vestidos y necesitábamos que nos vieran desnudos. Entonces, gordos, trans, drags, que eran, al principio, eran parte como de un decorado, y éramos un decorado, el gordo de la fiesta, el gay, la trans, éramos el motivo del evento y el convocante. En el caso nuestro, en el caso de las fiestas y en este colectivo, realmente nos vino, las pudimos utilizar y nos dejamos utilizar un ratito cuando de repente vemos que tenemos que hacerlo. En el caso de como persona consumidora de medios culturales, para mí fue muy satisfactorio poder conseguir, imagínense que en este lado del sur conseguir, tengo que citarla siempre, un disco de Alaska, nos costaba, tanto en dólares como en euros, conseguir música de otros países, nos era imposible. Hubo un periodo muy corto en el que uno podía viajar y comprar, pero acá, por lo menos en el Río de la Plata, Montevideo y Buenos Aires, si no fuera por estos medios, no podríamos haber hecho eventos como hemos podido traer, por ejemplo, de Chile, gente que no hubieran podido venir a tocar a Buenos Aires, Hija de Perra, que ya es alguien mítico, por ejemplo, de Uruguay, Dani Umpi, bueno, la misma, esta conjunción del Río de la Plata por estar cerca, gente de Brasil y todo, y tratar de utilizar lo más positivo y de lo negativo, como decía Rodrigo, tratar de reapropiarlo. Esa es más o menos nuestra relación de amor-odio, ¿verdad? Gaby. Sí, creo que igual que vos, Jara, la verdad es que el asunto de las redes, ¿verdad? Igual que lo que dijo Rodrigo y Jara, yo también trato de hacer este juego de utilizar lo que supuestamente se ve como negativo para apropiarse identidades, ¿verdad? Y bueno, el papel de las redes es sumamente importante por la accesibilidad de llegar a muchos lugares y conectar con muchas intenciones. Y entonces ahí que yo comparto tu sentimiento, Rodrigo, cuando vos decís que te sentías como solito, como de qué referente me agarro yo. Yo crecí en una revolución donde todo el mundo apostaba por la libertad, pero por la heterolibertad, ¿verdad? Y muy apegado a la violencia.
Entonces, porque defender la patria y todo el rollo, ¿no? Y patria libre o morir. Y yo decía, no hay una opción, no hay otra más, solo hay morir. Y es eso, como nosotros que venimos de un poquito más atrás, encontramos esta tabla de surf magnífica, que son las redes sociales que nos permiten acercar, y en un mundo donde la migración sigue siendo un asunto muy fuerte, el hecho de que las redes nos dan apertura de estar incluso en este momento en que estamos lidiando con una pandemia, las redes hacen capaz que nosotros estemos aquí comentando y promoviendo, participando, creando un nuevo canal cultural que está divorciado de los grandes más media, y que ese es también uno de los grandes aportes, porque también representan una herramienta, por ejemplo, para producir, para hacer producciones independientes. Por hablar del lado positivo, obviamente el lado oscuro es cómo nosotros aprovechamos en bien esto y no nos sumamos al Vox Populi o a la normalización, o pues, no sé, yo cuando leo de alguien que dice que se viste normal, qué triste, pues, o sea, no. La maravilla que nos otorga esta herramienta es poder ver precisamente los amplios colores de la diversidad y cómo podemos crear un espacio más conciliador, más agrupador, más a nivel humano. Ronald. Sí, pues con las redes sociales sí hay como sentimientos encontrados en este aspecto, porque por un lado, bueno, desde que yo las uso, que empecé, bueno, usando algunos foros, sobre todo orientados a la música, a principios de los 2000 y luego Hi-Fi, MySpace, Facebook, etcétera, ¿verdad? Twitter, Instagram. Pues sí han creído, han logrado crear pequeñas comunidades de gente con pensamientos afines, donde se podían generar cosas, no solo sentirse identificados o identificadas en cuanto a ciertos aspectos de la vida o política o ética, etcétera, ¿verdad? O incluso solo gustos musicales, sino a crear proyectos, a generar cultura y generar incluso a veces ciencia o lo que sea, ¿verdad? Pero muchas de esas redes son abiertas y entonces de repente aparecen, no sé, troles y haters, y entonces siempre hay que estar cuidando de eso. Y hay redes que son en las cuales es más fácil sentirse seguro o segura que otras, ¿verdad? Donde es fácil reportar ciertos tipos de comentarios o bloquear, etcétera, pero hay otras que no. Entonces siempre hay una cierta vulnerabilidad ahí, que es un poco como en la vida, pero en la vida, en la vida real, a veces uno solo se puede encerrar cuando uno lo ve en las redes sociales, y uno lo puede volver a ver y volver a ver, y a veces eso se magnifica, se hace viral, lo que sea, puede ser bastante hiriente o frustrante, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado y no salirse de un lugar donde una persona se sienta segura, ¿verdad? Eso es lo más importante para mí. Sí, gracias. Rodrigo. Sí, bueno, aparte de todo lo bueno que sí que tienen todas las redes sociales, yo, por ejemplo, concretamente, el primer disco en el que hice, me curré mogollón unos videoclips. Bueno, había hecho como unos vídeos que me había costado mucho trabajo conseguirlo porque no tenía un duro, y bueno, tuvieron poquita repercusión. Para mí me parecía que estaban bastante bien, pero pues tuvieron poquita o casi ninguna repercusión. Y de repente un vídeo que mal grabado, de móvil, así como de lado, con el sonido fatal, todo pixelado,
cantando una canción súper tradicional asturiana en calzoncillos y ligueros, se hizo viral y entonces ahí fue como que me empezó. Yo estaba súper contento trabajando en el underground, que todo es como es mucho más fácil ser subversivo en el underground, porque todo es bienvenido. Entonces no te encuentras de frente contra... Tú te crees que sí, que estás subvirtiendo muchísimo, pero en realidad estás ahí, bueno, muy cómodo, todo el mundo más o menos le puede gustar más o menos, pero el haterismo no es tan palpable. Y entonces de repente, a raíz de que ese vídeo se hizo viral, bueno, empezó como a moverse mucho, me salió un concierto de repente muy grande en la Plaza Mayor de Xixón, que es como la ciudad más grande de Asturias, y al día siguiente me cogieron para una campaña para promocionar la sidra de Asturias, que la sidra es como la bebida nacional de Asturias, que aquí se bebe todo el rato sidra. Y entonces, y es un mundo súper conservador el de la sidra. Y entonces fue como ese concierto y al día siguiente empezó la campaña de la sidra que me hicieron fotos en ligueros y el calzado tradicional, medio tradicional, medio travestido, y me pusieron pues por las vallas publicitarias de toda Asturias, en las culeras de los autobuses y en las paradas de autobús, tal, y de repente de un día para otro, o sea, de sentirme como aceptado en mi mundo underground, no sé qué, de repente el haterismo en redes sociales fue bestial, de repente yo nunca había sentido la homofobia de esa forma. No fue una violencia real, o sea, tampoco, no es una violencia física, ¿no? Sí que es una violencia real, no es física, pero bueno, o sea, fue muy fuerte. Yo de repente sentí como todo lo malo de las redes sociales de un día para otro de una forma muy gorda. Entonces, yo lo de las redes sociales, sí, estoy ahí siempre porque estamos todos, pero sufro mucho la falta de tacto y la falta de la pérdida de humanidad que hay en las redes sociales, la verdad. Hay como un problema con eso, yo creo, real, social. Y, uno de los retos que tenemos en la actualidad es comprender que las luchas por los derechos de las minorías y de los sectores marginados tienen que trenzarse del tipo que sean, no pueden ser desarticuladas si quieren llegar a algún lugar. ¿De qué manera creen ustedes que la música puede funcionar como ese elemento aglutinador a la hora de conectar la lucha en defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ con el resto, ¿no? Por mencionar algunos campos, con la lucha por los derechos de la mujer, por los inmigrantes, las minorías étnicas, con el ecologismo, un poco conectando con lo que comentaba Gaby hace unos momentos. Bien. Bueno, me sucede lo siguiente, que es que por suerte, al tener un público tan heterogéneo y que viene a escuchar, bueno, como musicalizador, disjockey, tenemos la posibilidad de que hay un público muy amplio, y entonces la manera especializándome en la música en castellano, uno puede estar pasando música ya a esta altura, podríamos decir, tradicional del colectivo LGTB, poder poner canciones, por ejemplo, de cantantes con reivindicaciones explícitas en las letras, como por ejemplo de identidades no binarias, afro, lesbianas, gay, bueno, todo el colectivo. Entre canciones uno tiene que hacer la militancia, un poco como lo había dicho al principio, pero siendo realmente específica. Canción y tanto en nuestro ambiente como en ambientes un poco más ampliados. Y trato en lo particular, cuando selecciono música, ¿no? Uno termina siendo un selector de canciones, no pasar mucho tiempo de no poner una canción. Trato de ser lo menos, sería heteronormativo, sin dejar de pasar una canción. En un momento hasta mismo me doy cuenta, digo, van muchas canciones en inglés, ¿cómo puede ser? Por más que estemos en un momento re emotivo, pasando hits, la cuestión de la musicalización me parece muy importante, porque hasta la gente que hasta hace 5 minutos te pedía, con buena onda por supuesto, Lady Gaga o Justin Bieber,
realmente al escuchar de repente escuchan una cantante argentina que tiene un demo, pero que por suerte, por lo que hablábamos recién de las redes, el demo se pudo haber escuchado entre un círculo de personas, sé qué bueno, pensé que en ningún lugar íbamos a escuchar este tipo de canciones. Lo hablo en general no del evento en el que participo, sino en el ambiente nuestro, por suerte, últimamente, no estamos ya tan locos y necesitados de poner de canciones muy conocidas, y podemos poner las de compañeros que están militando y haciendo letras y canciones, muchas también, muy divertidas, ninguna, no es que tampoco hay que estar totalmente serio todo el tiempo. Y en el caso de como programador radial, cuando pongo canciones, el linkeo que uno hace, no me sale una palabra en castellano justamente para decir esto, las uniones que va haciendo. Por ejemplo, yo conocí a Raúl Refri con toda su música, cuando vi la tapa del disco de Manuel de Cortejo, dije, mirá, o sea, me sentía como que no había sido en vano escuchar a alguien que al principio no me parecía como ningún referente que hubiera tenido alguna participación en el mundo LGTB, pero eso propiamente por ignorancia. Y tratar de ver esos maridajes que se dieron en el caso de Rodrigo, verlos en Sudamérica. Bueno, Fito Páez ha cantado también con Dani Umpi de nuevo, o en Brasil. Para mí es muy intenso lo que está pasando en Brasil a nivel musical y de mixtura, desde Pablo Vittar como famoso, como a Mayur y a Emicida y otras personas más del ambiente. Y me parece que ya últimamente la venezolana Arca, ya en la impronta misma de los artistas, ya está uno como difusor, ¿no? Yo en este caso estoy hablando por fuera de lo que es un ejecutor de música. A mí me une esta impronta de los artistas y mezclarlos con las cosas ya establecidas, ¿no? ¿Gaby? Como centroamericana, como mujer centroamericana, cuando naces por estos lados, pues realmente sentís a tu alrededor muchas temáticas por resolver. Este es lo grandioso de la música, poder tomar varias temáticas. Yo tengo mucha influencia ecológica porque vivo en medio de la naturaleza, y eso tiene una incidencia sobre mi música. También, además de la ecología, como mujer y como mujer solidaria, también me entrego a las temáticas que tienen que ver con las mujeres. Entonces, por ejemplo, cuando el gobierno actual nicaragüense, que está aquí en Nicaragua, tomó el poder, se penalizó el aborto terapéutico. Y hubo, igual que como están diciendo ustedes, las redes y todo este asunto, campañas muy, muy violentas y muy duras, ¿no? Y en ese entonces a mí se me ocurrió hacer una canción que hablaba sobre la problemática de una mujer heterosexual, una pareja, y hacer una canción de amor de esto, ¿no? Era una lesbiana cantando acerca de la penalización del aborto terapéutico. Y realmente fue una canción hermosa donde la temática principal era el amor, ¿no? Y así como en el momento de hacer mezclas, como decís vos, Tiejara, cómo vas coincidiendo y conciliando espacios. Por ahí leí rapidito una pregunta, por ejemplo, que decían que se iba a hacer un concierto donde entraran héteros y donde entraran. Y sí, ese es, digamos, básicamente, como decís también vos, Ronald, cuando tocas música electrónica, tiene ese poder conciliador. Y no dudo que Rodrigo también logre esta sinergia, esta capacidad de poder saltar
y poder mostrar nuestra manera de observar lo que nos rodea, porque como humanos y humanas estamos todos compartiendo y todas compartiendo el mismo espacio. Y es así como las luchas se van entrelazando, por ejemplo, que tuvimos en estos días fuertes acontecimientos que tienen que ver con asuntos raciales, como también en Nicaragua, dentro de una lucha muy fuerte que tuvimos y que seguimos sosteniendo, la comunidad LGBT ha jugado un papel fundamental e importante, pero también ha jugado un papel fundamental e importante en las luchas por la ecología, en las luchas de... Entonces, esto es real y es lo que se llama cobijar los derechos humanos, ¿verdad? Y es ahí donde coincidimos en querer tener un espacio en general con libertades para todos. Y me parece sumamente importante cuando estos caminos se entrelazan y trabajan en conjunto, porque creo que es así como vamos ganando terreno y la música ayuda mucho en esta reunión. Gracias. Ronald. Sí, y yo creo que la música es de los productos culturales que tiene unas ventajas que es, por un lado, se puede producir sin muchos recursos y por otro lado, es de muy fácil distribución y consumo, ¿verdad? A diferencia de otros productos culturales que requieren invariablemente muchos recursos o que su consumo requiere más esfuerzo y tiempo, ¿no? Entonces, gracias a eso la música puede atravesar todos los estratos desde el super hiper underground hasta el extremo del mainstream entretenimiento grande, ¿verdad? Y entonces eso es lo que la hace importante como medio para distintos activismos y es lo que se ha visto en la historia, ¿verdad? Como tal vez el medio ideal para comunicar las situaciones humanas de distintos grupos, etcétera. Y entonces es muy importante mantener eso vigente, pero siempre hay esa, y yo tengo siempre una disyuntiva con esto que voy a decir, que es desde como hay una parte de la música que es puro entretenimiento y pura industria, etcétera, a veces hay explotación de esos activismos por parte de esas formas de música, como hemos visto también incluso en publicidades recientes y no tan recientes, ¿verdad? Ahora, yo no sé si eso es bueno o malo, o sea, sí explotan, pero a la vez comunican ciertas ideas de diversidad a un público mucho más grande que tal vez no tiene acceso de otra forma. Entonces, bueno, invariablemente ponen eso ahí y ganan dinero por eso, pero generan discusión a través de eso. Entonces, si yo siempre me pregunto, si ¿está bien o está mal? No sé, ¿verdad? Están cooptando un movimiento genuino solo para ganar dinero, pero eso tendrá alguna consecuencia positiva o más negativa, no sé, ¿verdad? Es difícil determinar eso. Entonces, dentro de lo que yo trabajo y de lo que hago, sí me interesa mantener cierta honestidad en lo que se está generando, ¿verdad? No participar en ciertas actividades solo porque está de moda ser inclusivo para ciertos grupos, etcétera, ¿verdad? Sino que sea algo genuino, ¿verdad? Que al menos para yo internamente estar con mi conciencia tranquila, digamos. Gracias. Rodrigo. Yo me crié en el pueblo de mi abuela, que es un pueblo en la montaña, y allí una cosa que me encantaba era estar con las señoras y todas las señoras sabían
mi nombre y el de todos los niños de mi edad. Y yo y todos mis amigos de mi edad nos sabíamos todos los nombres y sabíamos quién era cada señora y nos comunicábamos, pasábamos por la calle, teníamos un interés en cada señora, sabemos cuándo murió cada señora, todas las señoras sabían nuestros nombres, nuestros cumpleaños, nuestras amistades, que estudiábamos. De hecho, yo cuando vuelvo al pueblo de mi abuela, siguen con la pista, ¿no? Te siguen la pista. Y creo que eso es algo súper valioso, porque, como decía antes Gaby, la transmisión de conocimientos está en los más media y yo creo que cada vez más están los más media y no podemos dejarle la transmisión de conocimientos nada más que a los más media. Yo creo que la transmisión de conocimientos tiene que ir mucho entre las personas también y sobre todo en capas generacionales. A mí me interesa mucho hacer una transversalidad entre las capas generacionales porque si no perdemos la capacidad de transmitir conocimientos como humanidad en sí misma, ¿no? Entonces yo creo que la música tiene esta capacidad aglutinadora que puede hacer divertirse o compartir espacio lúdico o de pensamiento a diferentes capas generacionales y también a diferentes capas también en la lucha y nos puede ayudar a unirnos mucho. A mí me interesa donde hay una transversalidad, porque creo que es donde crecemos todos, ¿no? Donde estamos juntas todas las personas que hacemos pues un activismo más por el mundo tradicional, por la ecología, por el feminismo, por la lucha trans. Yo creo que tenemos que estar siempre en comunicación porque es lo que nos hace crecer, las perspectivas diferentes. No puedes encasillar la ecología sin escuchar al mundo rural, ¿no? Porque son dos mundos que aunque los veas al lado, también chocan entre ellos y tienen mucho que comunicarse el uno al otro. Entonces yo creo que el arte y la música sirven muchas veces de poder de convocatoria y de aglutinación para compartir experiencias entre diversas luchas y diversos mundos. Y es muy importante. Gracias. Tenemos una de las preguntas que han enviado los espectadores que están viendo este diálogo entre ustedes y dice que cómo lidian o proponen lidiar con las violencias en los escenarios en una convocatoria mixta entre LGBTI y heterosexual, es decir, festivales de público diverso. Bien, Fabián. sí, gracias, papá. Por suerte, bueno, tengo el humor es algo a mano, saber esquivar también a veces pasa. Por suerte, de alguna manera, cuando en el ámbito rioplatense, los eventos masivos incluso están teniendo gran componente LGTB, básicamente porque, vamos a decirlo ahora, en el mundo organizativo ya está un poco más integrado en la producción de gente con perspectiva de género. Tenemos que decir que en el caso de Montevideo, lamentablemente Montevideo en Uruguay, con un pequeño retroceso lamentablemente en los últimos meses, en Buenos Aires, no en la Argentina, con cierta más posibilidades de visibilidad, los eventos están tendiendo a ser a que el que te gritaba antes puto como insulto, ahora lo grita hasta como piropo, digamos. No es la norma general, pero la verdad que la manera de hacerlo siempre con humor, retomando un poquito lo de las redes y el hostigamiento en los escenarios ahora suele pasar, algo que a mí por mi corpulencia, grandote, gordo, casi 1,90 m, 130 kilos, era muy difícil que alguien me dijera gordo puto por la calle, pero sí en las redes, ¿no? Y en los escenarios la gente se toma ciertas libertades, tanto para bien o como para mal. Entonces, la verdad que es una situación que no va a cesar, creo que no va a cesar ni siquiera en el más ideal de los mundos que nos planteemos. Hay siempre un momento bueno, aparte de los que trabajamos de noche, sabemos que
uno no es la misma persona cuando entra al evento que cuando se va. Pero, pero la manera es tratar de tomarlo con la mejor manera, tomar, bueno, en los eventos donde participamos y la colectividad, si vamos a estar en el colectivo, en algún evento, no sé si ya la palabra decir más amplio, por lo general se están volviendo ámbitos un poco más seguros en cuanto a al dispositivo hecho como para cuidar al artista y al participante. Eso es una cosa que tiene que estar coordinada, que no dependa solamente del artista que se vaya a presentar. Pero creo que sí, que tenemos a mano primero el humor y luego tratar de no, también eso es muy complicado por las cuestiones laborales, de no ir, que no te digan que va a ser un lugar donde las condiciones no estén dadas, porque tengamos en cuenta que la cuestión de violencia también tiene que ver con que estén dadas las posibilidades para que uno pueda desarrollar la actividad para la cual lo convocaron. Pero creo que tenemos para mucho tiempo más todavía de tener que convivir con ciertas violencias desde el escenario. Gracias, Gaby. Me recuerda Dijara una vez que estaba como, bueno, yo no puedo cantar, nunca hago mis canciones sin hacer un poco de stand-up comedy. El humor, importantísimo. Llegué a un festival y justo cuando iba a empezar a cantar, cayó una lata que iba dirigida hacia mí, pero cayó a mi lado, no me pegó realmente. Como vos decís, ya a cierta hora de la noche, por suerte, la puntería no es. Y lo que me dio por decir cuando me tiraron la lata y cayó a mi lado, clink, 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 fue, ala loco, así de grande como estoy y no me lograste pegar. Y fue como que todo mundo se tiró la carcajada y ahí quedó, ¿no? Creo que a veces es más fácil y otras veces no tanto porque los tonos pueden llegar a ser muy ofensivos, pero incluso yo creo que ahorita lo estamos viviendo pues en las redes. Pero sí creo que tener la habilidad de poder tomar a tu favor las cosas y poderlas revertir. Por ejemplo, aquí hay una canción famosísima que a la gente le gusta mucho y no han terminado de oír el primer cuando ya están bailando. Es una canción que todo mundo ama, que es como lo que vos decís, Rodrigo, cuando te bailas una canción que es muy folclórica y todo el mundo la conoce, pues es que la llevas en el ADN, no fregues y empezás a cantarla y la bailadera empieza isofactamente. Esta canción originalmente se llama La Cumbia Chinandegana y vine yo, le cambié la letra y le puse La Cumbia Lesbiana. Y a mí siempre me da una risa enorme porque como es muy famosa, la toca medio mundo. Es de Jorge Paladino. Si no me equivoco, siempre hago el cuento de que yo pregunté que si Jorge Paladino estaba vivo y me dijeron sí, pues se va a morir. Entonces así empiezo la canción, a veces cuento y a veces no, y la gente se tira a bailar automáticamente. La gente que no me conoce y que tal vez por un milagro del universo no se ha dado cuenta que soy lesbiana, cuando oye en el coro, en vez de La Cumbia Chinandegana, La Cumbia Lesbiana, pues los ojos son un poema, que salen como súper qué onda, pero no se van, siguen bailando la mayoría. Entonces esa es una de las, hay tantas maneras de poder tener creatividad y de poder tratar de revertir y de recordar que lo que nos une a todos los seres que compartimos este planeta es el amor. Y que el humor te da esa posibilidad de poder tomar y por ejemplo, pues solo como último ejemplo está, como les digo, pues el rap suele ser bastante violento y estando yo invitada a alguna actividad en la batalla, uno se dice al otro dos ofensas repetitivas. Cochón, que quiere decir homosexual,
o nena, mujer, como que fueran dos maneras de insultarse en el momento en que están en la batalla. Más de una vez me he levantado y he dicho, hey, yo soy cochona, porque es una manera de decir. Y bueno, llevo mucho tiempo trabajando y realmente agradezco siempre que el rap me reciba, y tengo un nombre, y realmente a quienes la vena les puede tocar, ya es un logro. Ya es una manera de cómo, también me dijeron 1000 veces, abrí un bar gay. Yo si abro un bar va a poder entrar ahí. O sea, el que tenga pies, tenga de cuidado, y yo soy una vaca loca para empezar, entonces ahí pueden entrar cualquiera. Y creo que ese es un poco el asunto en esto. Gracias. Gracias, Gaby. Ronald. Sí, bueno, en mi caso, como mi obra se desarrolla dentro de la música electrónica experimental y ambient, noise, improvisación, etcétera, pues ahí las tensiones no, yo no he sentido nunca tensiones porque el público, bueno, primero es muy poco público, el público suele ser diverso, los y las artistas también, entonces en general, pues no hay tensiones ni dificultades en ese sentido. Sí, un par de veces que he tocado para públicos más grandes con otros artistas que tal vez no son tan afines, pues sí me he sentido cierta inquietud sobre lo que puede pasar, pero digamos, una vez que tocamos con una banda como de ska, donde había miles de adolescentes colegiales, ¿verdad? En el público, y yo sí tenía como cierto temor de que pudiera pasar algo. Yo estaba usando un vestido, con maquillaje, etcétera. Y la cantante que estaba conmigo, pues muy extravagante también. Pero no, al final todo salió bien y entonces nunca he estado en ese punto en el que haya una tensión como hetero versus LGTB, etcétera. Pero sí sé que tal vez en otros géneros musicales ha pasado, ¿no? En el caso del, del reggaetón, por ejemplo, ¿verdad? O incluso de ciertas subgéneros del rock o del punk, eh, pues la tensión puede ser mayor, sí. Pero yo no lo he experimentado de esa forma en mi quehacer artístico, digamos. Rodrigo. Yo, bueno, no quiero parecer como inocente pensando que, o sea, soy consciente de que en España y en Europa y en todo el mundo, no sé, por lo menos en Europa cada vez hay una ultraderecha zafia, ignorante, violenta, asquerosa, más empoderada que hace unos años. Pero bueno, pese a esto, yo creo que los espacios de seguros, pese a que hay agresiones, en Madrid hay un montón de agresiones, en las grandes ciudades sobre todo hay un montón de agresiones, yo creo que lo que aquí se llama el ambiente, no sé si eso se dice también en vuestros países, el ambiente es como los bares por los que se sale, pues eso, la gente LGBT. El ambiente cada vez está más difuminado y cada vez, que a mí me parece mucho más divertido eso, porque me gusta la mezcla, me gusta que haya, que no haya un festival que sea más dirigido al público gay o público lesbiana o luego otro más hetero. Me gusta que haya, y de hecho creo que los festivales además son un espacio, por lo menos aquí en España, en el que hay mucho mariconeo y eso está muy bien. O sea, yo creo que son espacios muy seguros y se disfruta muy bien de la mezcla. Sí, yo creo que efectivamente hay un proceso ahí de ida y vuelta, ¿no? Y ha sido tal vez una de las conquistas de las personas que defendemos los derechos de la comunidad LGBTIQ, ¿no? Digamos, de un momento de mucha mayor segregación a este momento que hubo espacios que eran exclusivos, digamos, para la comunidad, a un proceso mucho más integrador, mucho más orgánico que creo que lo estamos viviendo, especialmente entre las jóvenes generaciones. No sé cómo
cómo lo ven ustedes en sus respectivos países, pero al menos en mi país, en Cuba, las actitudes que veo de los adolescentes son mucho más felices de lo que pudieron haber sido, incluso en mi generación, que soy una persona de apenas 30 años, o en las generaciones de mis padres. Tenemos una pregunta aquí que es para Rodrigo, cuando la mandaron, pero si alguien más quiere comentar algo después que Rodrigo responda, estaría bien. Dice: hola Rodrigo, este sábado vamos a verte en Elche y será nuestro primer concierto en mucho tiempo. He visto que vamos a estar sentados y separados en asuntos individuales por el protocolo. Como artista, ¿has pensado en cómo romper esta nueva quinta pared de la distancia en tu espectáculo durante esta época tan extraña? Pues no. El otro día, hace una semana me parece que fue, el día 23 de junio, tuve el primer concierto después de la pandemia, del confinamiento. Y bueno, era un aforo de 300 personas en una plaza enorme, todos sentadas en sillas con 2 metros de distancia entre cada persona. Y claro, para mí, que hago cosas como muy interpelando al público todo el rato, pidiendo mucho feedback, haciendo mucho cabaret, incluso tocando a la gente, esparciendo feromonas, todo lo que sea humanidad, todo así cerca. Y entonces, bueno, fue difícil. Hicimos un concierto un poco más serio. Los aplausos suenan muy poco porque están muy separados y es muy poca gente para el espacio, y la gente parece que le cuesta más animarse y romper el hielo, no pueden, yo qué sé, comentar con el amigo o con la amiga entre canción y canción, reírse, las complicidades entre no solo es la distancia entre el público y ti y tú, sino la distancia entre las personas, entre ellos mismos hay paredes, está todo. Entonces, bueno, fue un concierto un poco durillo. Y en Elche, pues nada, a bregar, como decimos aquí en Asturias, a bregar para adelante y intentaré luchar y pues centrarme más en la voz, y que esté mejor cantado y que esté mejor tocado y que todo sea más preciosista, ¿no? Que sea que vaya por otro lado, quizás más el discurso, que llegue más por otro lado, más por la belleza que por la interacción. Gracias, Fabián. Nosotros, ay, perdón. Sí, sí. Nosotros en Buenos Aires y en gran parte en Argentina estamos entrando en los más de 100 días de confinamiento. Hoy empezó una etapa nueva, a la fase 1, donde todavía menos podemos interactuar entre las personas. Y hay una consigna del mundo cultural, particularmente en uno de los lugares que trabajo, que son 2, es un centro cultural, Felisa, que abre de jueves a domingos, que justamente es un multilugar con muchos pisos, donde mucha gente junta en aulas pequeñas mirando obras, escuchando música. La consigna del mundo cultural y de los centros culturales de Buenos Aires es que fuimos los primeros en apagarse y que vamos a ser seguramente los últimos en volver a encender. Nosotros estamos respetando a rajatabla, los lugares no van a poder volver, y estamos entre todos los productores culturales imaginándonos ese mundo nuevo y la manera de subsistencia. Han cerrado centros culturales históricos de tanto LGTB como de la cultura general, pequeños teatros. Buenos Aires es uno de los lugares donde más teatros hay por persona y por metro cuadrado. En una misma cuadra puedes encontrar pequeños teatros para 20, 30 butacas que han cerrado. Entonces, realmente como disjockey, como musicalizador, bueno, en la radio la estamos haciendo vía Zoom, no hay manera de hacer la radio presencial. Lamentablemente estamos como viviendo un momento, además de que el contagio está muy amplio acá en Argentina, sobre todo en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y la verdad que estamos como pensándolo cómo va a ser ese nuevo mundo. Imagínate si para ver un concierto la gente tiene que estar sentada para bailar, juntarse, tocarse, va a ser una cosa
terrible, y bueno, pero seguramente si nosotros hemos podido llegar hasta febrero del 2020, después de haber, bueno, estamos haciendo esta charla recordando Stonewall, ¿no? Si se pudo superar y estuvimos batallando todos esos años, seguramente con mucha imaginación y cuidado, saldremos adelante también, ¿no? Ok, muchas gracias, Fabián. Con estas respuestas de ustedes y con ese mensaje optimista tuyo, vamos a estar cerrando. Muchas gracias a la consejería por la invitación que nos ha extendido. Gracias a todos los que nos han visto. Continúen asistiendo a todas las charlas organizadas en el marco de las celebraciones por la diversidad. Gracias, compañeros. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, un placer. Muy buen día. Chao. Buen día. Chao, Rafa. Muchas gracias por todo. Gracias, Rafa. Rodrigo, Ronald. Chao. Gracias, Tijera. Placer. Hasta pronto. Suerte, Rodrigo. 4, 5. Qué difícil irse. Corta vos. Ah, Sí. Vos primero. claro. Chao. Que no se corte. Chao.